En la W hablan los congresistas. 11:19 a.m. Otra de las noticias del día tiene que ver con el acuerdo nacional que propuso nuevamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y que ha generado toda clase de reacciones en distintos sectores políticos. Algunos cuestionan la voluntad real del presidente de la República, por ejemplo, para desescalar el conflicto y lograr esos espacios de consenso, pero ahora la novedad es que esa propuesta que ha lanzado el ministro, que lo hizo en el Festival de las Ideas en Villa de Leyva, empieza a generar algunas fricciones dentro del propio pacto histórico. ¿Cuál es la historia, Laura Daniela? Sí, Marcela, pues como usted lo menciona, este acuerdo que incluye 5 puntos, las bases de este acuerdo, pues ya están generando choques y divisiones en la coalición de gobierno, la del pacto histórico. Por eso saludo hasta ahora a la senadora Isabel Cristina Zuleta de esta coalición de gobierno del pacto histórico. Bienvenida a la W. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y pues también nos conectamos con el representante Heráclito Landines, también del Pacto Histórico. Bienvenido a la W. Hola, buenos días, un saludo a todos y en especial a la audiencia de la W. Senadora Zuleta, mire, las bases del acuerdo del que habla el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues incluye 5 puntos y hay uno muy específico en el que toca pues un tema que usted ya ha tratado antes, que es el tema de la reelección, la eventual reelección presidencial. Pero pues yo quiero preguntarle muy específicamente sobre este punto y qué es lo que no le gusta del acuerdo nacional del ministro Cristo, que supongo que incluye esto que ya le menciono. No solo eso, Laura, también incluye la apuesta de paz. Este parece más un acuerdo con el santismo, un acuerdo nacional con el santismo, no con otras fuerzas políticas, porque prácticamente para el señor ministro Cristo, entonces nosotros nos tenemos que dedicar a la política de paz del santismo y no a la política de paz del presidente Gustavo Petro, que es la política de paz total, hoy con una sentencia muy importante de la Corte Constitucional. Yo no estoy de acuerdo que nos dediquemos solo a los 170 municipios PEDES y no puedo estar de acuerdo con eso porque hoy tenemos 9 procesos en marcha, liderados por el comisionado de paz. Yo hago parte de uno de esos procesos que ha desescalado la violencia en Medellín y en el Valle de la Aburrá, con la reducción del 45% de los homicidios, con una reducción muy importante de los homicidios en Quibdó y en Buenaventura, con unas situaciones muy difíciles que tenemos que abordar desde la paz urbana, para que entonces nos venga a decir que el acuerdo nacional pasa es por una política de paz del gobierno de Santos y no de nuestro gobierno. Pero por supuesto tampoco estoy de acuerdo con el punto que tiene que ver con la posibilidad de continuidad de nuestro proyecto político, porque entonces lo que yo veo es que el ministro Cristo está en campaña para que sea el santismo el que dé supuesta continuidad a nuestro proyecto político, y nuestro proyecto político no es el del santismo, es el del progresismo, y una de esas oportunidades y posibilidades de apertura democrática, no de cierre democrático, porque decir que este punto está dentro del acuerdo nacional es como si nos estuviera diciendo a nosotros que no tenemos oportunidad de dar continuidad a nuestro proyecto político por una de esas vías que sí dio el expresidente Juan Manuel Santos, porque dice que hay que mantener las reglas del juego. Yo le recuerdo al país, a través de estos micrófonos, que quien cambió las reglas del juego fue Juan Manuel Santos, porque él llegó con unas reglas del juego, se reeligió y después las cambió para que nadie más se pudiera reelegir. Sí, representante Heráclito Landines, pues esto que escuchamos es bastante curioso, porque ¿cómo se puede proponer desde el gobierno nacional un acuerdo nacional cuando ustedes ni siquiera dentro de la propia coalición de gobierno logran ponerse de acuerdo? Y lo que estamos escuchando es que no hay la disposición, o al menos no es unánime dentro del pacto, para que se puedan tender esos puentes y para que se pueda avanzar, y ya el gobierno va en reversa, ya pasó más de la mitad, representante. Sí, Marcela, el acuerdo nacional lo propuso el presidente Gustavo Petro el año anterior, y el primer grupo que le habló del acuerdo nacional fue la bancada del Pacto Histórico. Y en esa reunión quiero contarles que el senador Iván Cepeda le preguntó al presidente cuáles son los puntos del acuerdo nacional y con quiénes haríamos el acuerdo nacional. Y entonces, el día viernes, en un encuentro con diferentes sectores sociales, económicos del país y políticos, el ministro del Interior, que es el ministro del gobierno, el presidente Gustavo Petro, lleva y anuncia cuáles son los puntos del acuerdo y con quiénes vamos a hacer el acuerdo. Yo creo que es muy importante para todo el contexto del país, para todo el contexto político, porque el acuerdo nacional no debe ser solamente
en el Congreso con los partidos políticos para tramitar las reformas muy importantes para el país, el presidente Gustavo Petro, sino debe ser mucho más amplio. Y yo creo profundamente que uno de los puntos del acuerdo sí es cumplir el acuerdo de paz con las FARC. Independientemente si fue Santos o el santismo quien lo firmaron, pero es un acuerdo que se hizo y que se elevó a rango constitucional cuando el presidente de la República, Santos, lo llevó ante la Secretaría General de la ONU y dijo, este es el acuerdo, y ante la humanidad, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, se comprometió a cumplir con las FARC, con los colombianos y con los habitantes del país, especialmente de los 170 municipios donde más violencia sufrieron. Y eso no excluye que el presidente Gustavo Petro y todo su equipo de gobierno y el pacto histórico le apostemos a la paz total. Yo creo que eso se complementa. No podemos mirarlos como procesos antagónicos y excluyentes, o que hacemos el uno o que hacemos el otro. Y yo creo que si la senadora Zuleta no está de acuerdo, pues en el pacto pueden haber distintas posiciones que deben discutirse y dirimirse. Pero la gran apuesta del presidente Gustavo Petro de hacer un acuerdo nacional sí vigente, y el presidente a través de su ministro del Interior pues lo presenta. Entonces, si la senadora no está de acuerdo con el acuerdo nacional, pues yo creo que estaría cuestionando la propuesta del presidente de la República. Sí, precisamente, senadora Zuleta, y teniendo en cuenta lo que dice su compañero Heráclito, ¿usted tiene algún tipo de respaldo, o sea, con alguien más del pacto respecto a estos desacuerdos que usted tiene frente a lo que está proponiendo el ministro Cristo? Porque usted dice que la idea de esto es buscar una fuerza y precisamente se supone eso es lo que está proponiendo el ministro para todo el proyecto del pacto histórico desde el gobierno. ¿Buscar una qué? ¿Una fuerza de qué? No lo entiendo. Usted nos dice que lo que aquí se busca es consolidar una fuerza a propósito del proyecto político del gobierno y es lo que se busca con el acuerdo del ministro Cristo, ¿no? No, es que precisamente, y muy bien lo dice el representante Heráclito, nosotros nos hemos reunido como bancada, hemos discutido en algunas ocasiones el tema del acuerdo nacional con el señor presidente, y gran parte de esas discusiones, ya que lo trae a colación, porque no suelo traer a colación las reuniones con nuestro presidente en un espacio público, pero si lo hace el representante, pues yo tengo que salir a decirle que no olvide que también en esa reunión la gran discusión fue con quién es el acuerdo nacional, cuáles son las élites en Colombia con las que tenemos que hacer ese acuerdo nacional, quiénes son los que representan en el Congreso de la República a esas élites en nuestro país, y son esas élites las que no han reconocido al presidente Gustavo Petro. Y él mismo lo ha dicho y yo lo sostengo porque yo también creo que eso es así. No hemos visto una voluntad de esas élites a ningún acuerdo nacional. Cada que desconocen a nuestro presidente y quién fue el que legítimamente ganó las elecciones, se está desconociendo la posibilidad de un acuerdo nacional. Es que el punto de partida es el reconocimiento de quién preside este país, de quién está gobernando este país. Y si no está ese punto de acuerdo, yo no veo cómo podemos avanzar en un acuerdo nacional. Por supuesto que tiene que haber un cumplimiento de los acuerdos con las FARC. Faltaban más. Yo soy la primera que sale a decir, y así he estado en varios de los municipios PD de este país, en varios de los encuentros promovidos por el señor ministro Cristo, pues he estado ahí porque hay que respaldar el cumplimiento de esos acuerdos que son uno de los principales impedimentos para sacar adelante la apuesta de paz total, porque hay una desconfianza profunda en nuestro país para que se pueda consolidar la paz total, y es porque los anteriores gobiernos no cumplieron los acuerdos. Mi pregunta es a nosotros, la bancada del pacto histórico, por lo menos la de Senado, desconozco si en Cámara, el ministro Cristo no nos llamó a decir estos son los puntos. Con nosotros no hay un acuerdo. No hay un acuerdo de decir, vea, pensamos esto. ¿Por qué no se hace un acuerdo nacional para que las élites de este país, para quienes se apropiaron y despojaron de las tierras, nos devuelvan las tierras? Por ejemplo, los congresistas que se apropiaron de los baldíos de la nación. ¿Por qué no hay un acuerdo nacional que nos devuelva las tierras para que se les pueda entregar a las víctimas? Representante Heráclito Landines, si hay algo que la senadora Zuleta, en lo que quizá tenga razón, es que el presidente Gustavo Petro, él mismo en algunos discursos, ha dicho que pues varios sectores no tienen realmente
precisamente la intención de hacer ese acuerdo nacional, sino que por el contrario, pues hay diversos sectores que han buscado sabotearlo. Entonces, yo sí quiero preguntarle, porque además la senadora Zuleta dice que no consultó el ministro del Interior, no los consultó a ustedes, pues si por lo menos la agenda del presidente Gustavo Petro y de un sector del pacto histórico, pues es una, y la del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es otra. Pues de hecho, él ha respaldado algunos proyectos que el presidente Petro no. El ministro del Interior es el ministro del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, que tiene asiento en el Consejo de Ministros, donde se discuten los grandes temas nacionales, los grandes temas en relación con el Congreso de la República, y esa es la tarea del ministro. El ministro propuso un acuerdo nacional sobre el cual todos los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y los partidos políticos y demás, quienes quieran aportar a este tema, nos sentemos a la mesa y avancemos. Pero no podemos nosotros, si tenemos algunas diferencias con algún ministro, entonces desconocer como si no fuera ministro de este gobierno. Y yo creo que el ministro del Interior está haciendo una buena tarea en el Congreso, particularmente en estos momentos, en la discusión de la reforma laboral, y hemos estado avanzando. No podemos desconocer su papel como ministro de Estado de este gobierno, el presidente Gustavo Petro. Y yo sí creo, como dice la senadora, que el acuerdo nacional tiene que ser con todos los sectores sociales del país sobre los grandes temas nacionales, sobre la paz, sobre la forma de hacer política. Es que, Marcela, aquí hace unos meses el vicepresidente Germán Vargas vaticinaba que nos íbamos a tomar la Corte Constitucional, que no se iba a instalar el Congreso, que íbamos a acabar con el equilibrio de poderes, cuando eso no es cierto. Y lo primero que plantea el ministro del gobierno del presidente Gustavo Petro es desescalar ese lenguaje agresivo en contra del presidente Gustavo Petro, porque el presidente de la República es el presidente de todos, porque es quien representa a la unidad nacional, y eso está en la Constitución política. Entonces, quien representa a la unidad nacional y promueve un acuerdo nacional, pues está en el marco de la Constitución, de la ley. Sí. Y yo creo que hacia allá debemos ir todos. Que tengamos diferencias al interior del pacto, pues claro que tenemos diferencias. Una coalición de partidos de diferentes orígenes, y es legítimo que haya diferencias. Si fuéramos de una sola posición, estaremos mal como partido político. Sí, pues agradecemos a la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico y también al representante Heráclito Landines de la misma coalición por sus opiniones sobre las bases del Acuerdo Nacional presentadas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.